Sean bienvenidos una vez más al Defendiendo la Obra, en donde agarro una película que ha sido maltratada ya sea por la crítica o por el público y desde mi punto de vista explico por qué deberíamos de tenerla en un lugar más alto del que tiene. Con esta ya son dos películas que ingresan del director M. Night Shyamalan a esta sección y hoy le toca a The Happening o El fin de los tiempos o El incidente. Evidentemente no puedo defender la película si no es con spoilers, así es que si no la han visto y la quieren ver, pues véanla y regresen después. Una de las cosas que han sido más atacadas respecto a esta película, o quizá la más atacada en esta película, es la historia. ¿Cómo es posible que unas plantas sean los enemigos, que unas plantas causen temor? Y que además este temor sea representado por el viento y el movimiento de las plantas, porque obviamente Shyamalan decidió no poner a las plantas en el sentido maligno, caricaturesco o fantasioso. Y aquí se me ocurren dos cosas. La primera es que no quiero comparar el talento entre uno y otro director, pero una narrativa muy parecida se nos presentó en Los pájaros con Hitchcock. La película nunca dice por qué los pájaros tienen esta conducta. De hecho, la película termina sin que esta duda sea resuelta y además es un final abierto en donde no se sabe si este ataque para o continúa o qué sucede. En este sentido, Shyamalan hace prácticamente lo mismo pero con las plantas. Pero claro, una narrativa en donde las plantas de alguna manera se vuelven en contra del humano y causan una especie de pandemia que pone en riesgo la humanidad, sino creo que esa trama no vendería mucho. Ahora, sí hay una cosa que creo yo que es indefendible y la voy a tener que abordar y me refiero al casting. Creo que Shyamalan está totalmente equivocado. Fuera quizá de John Leguizamo, los demás salían sobrando. Y es que Mark Wahlberg no tiene el rango dramático que la película le requería. Por otro lado, Zooey Deschanel creo que no se podía todavía sacudir el lastre que traía cargando desde 500 días con ella. Y sus actuaciones acompañadas con ciertos diálogos algo ingenuos hacen que la película se caiga por momentos. Fuera de eso, creo que es una película de horror bastante lograda. Y es que empieza con al menos dos escenas, una detrás de la otra, que nos presentan ya lo que podría estar pasando alrededor de los personajes de manera no tan gráfica, pero que sí deja muy en claro el gran peligro que corre la gente que es atacada por esta toxina o lo que sea que está liberando las plantas. Shyamalan comete además el pequeño error de tomar a sus espectadores como tontos y entonces constantemente nos está explicando lo que está sucediendo, y esto viene incluso desde los primeros 5 o 6 minutos en donde el profesor ya puso en claro la teoría de que a veces pasan cosas en la naturaleza que no tienen explicación alguna. A esto se le añade muchísimos comentarios, ya sea en la televisión, en el radio o con los mismos personajes que van aportando y van otorgando a cuentagotas la pequeña información con lo cual nosotros ya podríamos estar armando y por lo tanto rompiendo la tensión de lo que podría esperarse al final. Y si bien yo considero también que esto es un error, creo que hasta cierto punto no es tan grave y ha pasado en muchísimas películas. La sobreexplicación de argumentos es muy común en el cine de Christopher Nolan, por ejemplo, o en el exitazo que fue hace poco Todo en todas partes al mismo tiempo, en donde hay una escena en donde el personaje explica paso a paso qué está sucediendo, porque nos cree demasiado tontos como para entenderlo por nosotros mismos. Las muertes de alto impacto se siguen sucediendo una detrás de la otra. Las muertes son en general ingeniosas y creo que bien logradas en el departamento de efectos especiales. La tensión está, creo yo, bien lograda y el único momento de cierto descanso que tenemos es cuando llegan a refugiarse a una cabaña en donde encontramos a esta señora de aspecto bastante tétrico. Una enorme actuación por parte de la actriz y una mejor muerte de ella. La película se da incluso el lujo de acabar bastante en alto, mostrando que la epidemia o el ataque realmente no ha acabado. Parte de mi defensa viene a colación de que creo yo que M. Night Shyamalan no es el amo del terror o el amo del giro de tuerca o el amo del suspenso como muchos creyeron que era después de lo que hizo con Sexto Sentido. Todo el mundo estaba esperando que repitiera la historia, que nos volviera a sorprender, y por más que Shyamalan lo intentó, nosotros fuimos los que no entendimos que él es en realidad un cuentacuentos, un cuentafábulas, fábulas de cierto tono oscuro,
hasta cierto punto adulto, pero que necesitan que nosotros seamos condescendientes con este universo que nos está proponiendo, que seamos crédulos de lo que ocurre dentro de su película. Es ahí en donde cualquier película de fantasía, terror, horror o el género que me pongan enfrente, cuando no tenemos el apoyo del espectador para creer lo que está ocurriendo, la película se empieza a desmoronar, y es lo que le pasó a The Happening. Una pequeña bola de nieve que empezó con cierta duda, después creció como las plantas, después creció cómo va a ser eso ese personaje, después creció cómo va a pasar esto otro, después creció cómo va a tomar esa decisión, después creció a cómo va a dejar a su hija, y así, y así, y así, hasta que al final el espectador ya no estaba con la narrativa que estaba planteando Shyamalan. Este director es tan ingenuo, es tan inocente, que la película en un inicio se iba a llamar Green Effect, como si la sobreexplicación de toda la película no hubiera sido suficiente. Y es que claro, como algo que no vemos, como algo tan común con el viento nos puede dar miedo cuando hay ahorita mismo tantos referentes de cosas tan normales que han hecho los directores ver de manera tan terrorífica. Resulta que Jordan Peele hizo que una nube fuera el nuevo tiburón, que la gente le empezara a tener miedo a las nubes, pero claro, es que eso es terror elevado. Otro de los elementos que creo yo detienen a Shyamalan en que sea más recordado por sus películas es que se frena mucho al momento de presentar sus escenas de gore. Creo que si se fuera un poco más confiado en cuanto a presentar más sangre, más tripas, por lo menos tendríamos esas escenas de shock. Sin embargo, es creo yo su intención o inclinación de recargarse más en las narrativas que en el efecto de shock, lo que hace que sus películas sean hasta cierto punto endebles. Yo siempre he respetado muchísimo a todos los buenos directores que además escriben sus películas, y que en el caso de Shyamalan incluso producen sus propias películas. Él pone dinero para poder experimentar con sus historias, y esto lo respeto muchísimo. Para cerrar, creo yo que The Happening tiene los elementos para convertirse en una buena película de terror. Hasta hace poco estaba escuchando la teoría de que en su momento lo que Shyamalan quería hacer es una película de serie B, y creo yo que si la repensamos como tal es mucho más efectiva, y entonces todos estos diálogos aparentemente tontos toman otra dimensión. Quizá Shyamalan se adelantó muchísimo a presentarnos un villano, un monstruo que no vemos, o un monstruo común. Hoy en día este elemento ya lo hemos visto en otras películas, ¿no? Ya directores como Ari Aster o como Robert Eggers ya presentan el horror, el miedo en lugares que antes creíamos seguros, ¿no? La familia, alguna casa, nuestros padres. Pero en ese entonces no había narrativas así. Shyamalan se atreve y la gente no entendió por dónde iba. Y sinceramente yo creo que no se merece este tipo de calificaciones. La verdad es que es una película que ha sido muy maltratada, y por eso me gustaría que no me crean a mí, le den una segunda oportunidad repensando en una película como serie B, en esta película que estuvo un poquito adelantada a su tiempo, en esta película que se recarga un poquito más en el ambiente que en diálogos inteligentes, que definitivamente no los tiene. Pero esta es mi defensa para esta película del, para mí, gran M. Night Shyamalan. ¿Ustedes qué piensan? ¿La siguen odiando o la podrían ver diferente? Esto fue Defendiendo la Obra, y nos vemos en la próxima.